Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a seguir con la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, fallecido en el 2010 en Estados Unidos, Nueva York. La lectura anterior hablábamos de que Zecharia Sitchin le atribuye a Nangnar, un hijo de Enlil, el supuesto robo de los instrumentos de poder de Enlil. Y ahora continuamos en la parte que dice que se fue a Harán, una antigua ciudad que se menciona en la Biblia, que queda hoy más o menos al sureste de Turquía, Harán. Abraham viajó a Harán, dice en la Biblia por ahí. Dice, cuando se descubrió el templo de Sin, o sea, el hijo de Nangnar Sin, se refiere a Nangnar Sin, el hijo de Enlil. Cuando se descubrió el templo de Sin en Harán, construido y reconstruido a lo largo del milenio, o sea, se destruía y se reconstruía en las mismas bases del antiguo local, durante unas excavaciones que duraron más de 50 años, que esos europeos y estadounidenses ahí excavando, se encontraron dos estelas, o sea, dos pilares de piedra conmemorativos en los que solo había una inscripción, y era un registro dictado por Adaguppi, una suma sacerdotisa del dios Sin, Nangnar Sin, sobre cómo rezaba y organizaba el retorno del dios Sin, pues algún tiempo antes, Sin, el rey de todos los dioses, se enfureció con su ciudad y su templo, y subió al cielo. Subió al cielo, dice. No se imaginan ese cielo que nos han pintado las religiones, que no es nada de eso. Cuando aquí se habla de cielo se refiere o a Nibiru o a algún otro planeta, Marte o la Luna, al espacio, ¿no? Algún lugar en el espacio, algún otro planeta. Y subió al cielo, se enojó con su ciudad y su templo y subió al cielo. O sea, abandonó su residencia en su ciudad y se retiró a otro lugar, puede ser a Marte, a la Luna o a Nibiru, dice. Y pasaba que cuando el Anunnaki, que es el llamado Dios, se retiraba de su ciudad, entonces la ciudad decaía a todos los niveles, paraba de progresar. Porque el Anunnaki con su conocimiento, con su tecnología, era que ayudaba a mantener el poder del rey, a mantener la prosperidad en la ciudad, tenían los recursos tecnológicos y del conocimiento para hacer avanzar su ciudad. Y mantenía entonces el poder del rey, porque tenían armas ellos que los reyes y los terrestres no tenían. Sigue diciendo, el hecho de que Sin, disgustado o desesperado, simplemente hiciera las maletas y subiera al cielo, viene corroborado por otras inscripciones. En estas se nos cuenta que el rey asirio Asurbanipal recobró de ciertos enemigos un sagrado sello cilíndrico del más costoso jaspe, una piedra preciosa, y que lo mejoró dibujando sobre él una imagen del dios Sin. Después inscribió sobre la sagrada piedra un elogio a Sin y lo colgó alrededor del cuello de la imagen del dios Sin. En ese sello pétreo, o sea, de piedra, en ese sello pétreo de Sin debió de ser una reliquia. Ese sello pétreo de Sin debió de ser una reliquia de antaño, pues se dice más adelante que es el sello en el cual su rostro fue dañado en aquellos días, durante la destrucción
llevada a cabo por el enemigo. Alguien invadió la ciudad y destruía muchos. A veces eran los invasores, eran de otra ciudad donde reinaba otro Anunnaki, otro dios, como ellos decían, y destruían todo lo que hacía referencia al dios de esa ciudad. Y se le deformaron el rostro. Y esa política se usa hoy. La usan sobre todo esos países, algunos países europeos que les gustan robar los tesoros arqueológicos de otros lugares, o llamados arqueólogos estadounidenses también, que no se pueden llevar unas reliquias que aparecen, o unas estatuas que aparecen en algunos países, y van y le deforman la cara para que los antropólogos nativos o que pueden investigar no propaguen esa imagen. El robo arqueológico y la destrucción arqueológica, y también se los llevan para sus museos allá y los esconden y no dejan que nadie los estudie. Se están escondiendo información. Ni las estudian, ni las promueven, ni las propagan, y tampoco dejan que las personas del propio país vayan allá. Y eso también lo hace España con muchos tesoros arqueológicos de aquí de América. Lo tienes allá acumulado en sótanos, un museo de América Latina, y no deja que nadie vaya a investigar. Cuando va uno de aquí le enseñan lo mínimo, pero no dejan que profundicen todo lo que hay de Latinoamérica. El robo arqueológico para apagar la memoria de estos países donde son las reliquias. Sigue. Se cree que la suma sacerdotisa llamada Adad-Gupi, que había nacido durante el reinado de Asurbanipal, era también de sangre real. Normalmente esas sacerdotisas y el sumo sacerdote eran escogidos de un grupo selecto de personas y eran formados, el Anunnaki le daba ciertos conocimientos, y de ese grupito selecto sacaban a veces esposas para ellos, mujeres para ellos mismos, los Anunnaki, tener hijos con ellas. A veces salían de ahí los reyes, y seguían saliendo los sumos sacerdotes de esa casta que ellos seleccionaban, y vivían ahí en la residencia del Anunnaki, que el terrestre le llamaba templo. Entonces dice, se cree que la suma sacerdotisa que había nacido durante el reinado de Asurbanipal, sacerdotisa del dios Sin, o sea que le servía en su templo a él ahí, era de sangre real. En sus súplicas a Sin le proponía un práctico acuerdo. Ella le propuso restablecer los poderes de Sin sobre sus adversarios a cambio de ayudar al hijo de ella, Nabu-Naiti, a convertirse en soberano de Sumer y Akkad. Sumer y Akkad fueron las dos ciudades entonces en lo que se convirtió el imperio o la civilización sumeria. Se fundió en esas dos grandes ciudades que eran como ciudades-estados ahí en Mesopotamia, y surgió entonces el reino de Akkad y Sumeria. Y ella le propone esto, entonces, restablecer, dice, le está suplicando al Dios para que vuelva a la ciudad, para que prospere la ciudad. Y ella le hace una promesa, le dice, vamos a hacer un acuerdo. Entonces, para que ustedes vean, cuando llaman de dioses, póngalo entre comillas, ¿con qué Dios no hace un acuerdo? De esta manera, un acuerdo político, para que Él venga y resida aquí, y se le sirva, come y beba y vive en este lugar. Entonces, cuando se habla de dioses antiguos, no se imaginen que son como ese dios de las iglesias, son personas de otro planeta. Es mejor porque así se entiende más fácil, porque si tienen esa idea de Dios, un ser supremo, no sé de cuándo, como dicen las religiones, no se va a entender estos libros de Secharia Sitchin. Esos llamados de dioses simplemente son personas que tienen una sabiduría, más que nada una sabiduría, millones de años más de enfrente que nosotros, tienen un ciclo de vida más largo que el de nosotros, miles de años más largo. Entonces el terrestre los ve como, engañaron al terrestre para que le llame dioses.
Ya eso lo explicamos en otros vídeos. Dice, se cree que la suma sacerdotisa era de sangre real porque ella le propone al Dios que se fue molesto, se fue de la ciudad, se fue de su residencia, le propone un acuerdo, dice, restablecer los poderes de Sin sobre sus adversarios a cambio de ayudar al hijo de ella, Nabunaid, a convertirse en soberano de Sumer y Akkad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que ella va a ayudar a un dios? No, lo que pasa es que si él nombra al hijo de ella como el rey en esa ciudad, él le va a proporcionar las armas, lo va a ayudar a formar los ejércitos para que ese rey conquiste territorios, robe territorios a sangre y espada y se los someta a esa ciudad y restablezca entonces. Así que Sin venga a reinar ahí, él va a tener la veneración y el servicio asegurado y el rey también va a tener su protección. Esos son los acuerdos. Restablecer los poderes de Sin sobre sus adversarios. Ven, habla de guerra. A cambio de ayudar al hijo de ella, Nabunaid, a convertirse en soberano de Sumer y Akkad. Los archivos históricos confirman que en el año 555 a.C., Nabunaid, entonces comandante de los ejércitos babilonios, fue nombrado por sus colegas militares para el trono. Para esto se decía que había sido ayudado directamente por Sin. A veces esos llamados de dioses acompañaban a los mismos reyes en la guerra, combatiendo y matando terrestres. Tenían armas y poderes, donde se habla mucho de esos dioses participando en la guerra de Troya, cuando los griegos aquellos los saqueos destruyeron a Troya. Ahí se habla de la participación. Dice que el conflicto entre donde miles de terrestres murieron, lo provocan ellos, los llamados dioses, para ver, parece que son como obsesionados por la guerra, en tanto y cuanto se mate terrestres y no Anunnaki en esas guerras. Es como le metieron al terrestre también ese genoma de la guerra, de estar queriendo matar, y como que no tienen otra cosa que hacer esos llamados dioses y se dedicaban a ver a los terrestres matándose entre ellos. Dice, los archivos históricos confirman que en el año 555 a.C., Nabunaid, entonces comandante de los ejércitos babilonios, fue nombrado por sus colegas militares para el trono. Para esto se decía que había sido ayudado directamente por el dios Sin. Sucedió que, según nos dicen las inscripciones de Nabunaid, en el primer día de su aparición, que Sin, utilizando el arma de Anu, la tecnología Anunnaki, Anu es el rey de Nibiru, el arma de Anu, fue capaz de tocar con un rayo de luz. ¿Qué arma es esa? Pues hay que imaginar ese tipo de arma, o armas que usaban plasma o rayos. No son las bombitas que tenemos hoy. Habla de misiles también, una tecnología millones de años avanzada que ya se usó en la antigüedad y todavía aparecen restos de esa tecnología antigua. Y los llamados científicos y expertos dicen que no saben qué será, está fuera de tiempo. Un monte de ignorantes que no, escondiendo la verdad a la gente. Y dice, fue capaz de tocar con un rayo de luz los cielos y aplastar a los enemigos abajo en la tierra. ¿Qué arma sería esa? Es difícil imaginársela con una tecnología de millones de años antes avanzada delante de nosotros. Un rayo de luz tocó los cielos y aplastó a los enemigos abajo en la tierra. Puede ser que haya sido el ataque desde una nave, porque tenían naves aéreas. Nabunaid mantuvo la promesa que su madre había hecho. Entonces, como fue, el acuerdo se realizó, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? El dios Sin ayudó entonces a vencer a los enemigos con ese tipo de armamento, tocar con un rayo de luz.
los cielos y aplastar a los enemigos bajo la tierra. Entonces se dio el acuerdo. Él proveyó el arma que ayudó a aplastar a los enemigos y conquistar de nuevo entonces los territorios. Nabunai mantuvo la promesa que su madre había hecho al Dios. Reconstruyó el templo de Sin, el Ejulul, casa de la gran alegría, se llamaba el templo, la residencia, y declaró a Sin como Dios supremo. Es entonces, fíjense lo que se creó entre los Anunnaki y los terrestres, una dependencia mutua. Unos sirven y otros son servidores, entonces uno necesita al otro, porque el más poderoso da la protección, da las armas, tiene el conocimiento, tiene la tecnología, y el otro le sirve como instrumento para hacer ciertas cosas que el Anunnaki no hace. Irse a matar en la guerra. En medio de los terrestres pueden matarlo, como sucedió algunas veces. En la guerra de Troya se ve que uno de ellos fue herido y tuvo que salir corriendo. Irse a la residencia de los otros, lo hirieron, los terrestres. Entonces no se arriesgaban tanto en la guerra, preparaban a los ejércitos de los terrestres que se maten ellos allá. Y ellos se quedaban en un lugar más o menos estratégico, en el monte ya mirando de lejos, o en sus naves aéreas, hacían un aporte y se retiraban. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Ucrania. Que se maten los ucranianos, hasta el último ucraniano que se mate, nosotros le mandamos las armas. Están haciendo exactamente el mismo papel. El que tiene la mayor tecnología aporta las armas y los que viven allá entonces que se maten entre ellos. Fíjense cómo se repite en la historia. Por eso estos libros hay que adecuarlos a la realidad actual porque se sigue repitiendo todo. Nabunai mantuvo la promesa que su madre había hecho al Dios. Reconstruyó el templo de Sin, llamado Ejulul, la residencia, casa de la alegría, y declaró a Sin como Dios supremo. Fíjense, ya ahora son los reyes que declaran al Dios supremo a los Anunnaki. El Anunnaki lo declara rey al terrestre, lo nombra rey y aquel entonces le devuelve el favor nombrando al Anunnaki como el Dios supremo de esa ciudad donde va a ser servido, o sea, va a tener servicio todo lo que necesite, no va a tener que hacer nada, porque como que cayeron en esa vagancia los Anunnaki, ¿no? ¿Quién me servirá? ¿Quién me hará todo? El terrestre. Entonces se cayó en la dependencia. Y dice que Nabunai mantuvo su promesa, la promesa que había hecho su madre, la sacerdotisa, y declaró a Sin como Dios supremo. Es entonces cuando Sin pudo haber tomado en sus manos el poder del cargo de Anu, esgrimir todo el poder del cargo de Enlil, asumir el poder del cargo de Ea o Enki, tomando así en sus propias manos todos los poderes celestiales. Así derrotando al usurpador Marduk, incluso haciéndose con los poderes del padre de Marduk, que es Ea Enki, Sin asumir el título de creciente divino, una etapa de la luna, y establecía su reputación como el llamado dios Luna. Esa es una versión que presenta aquí Secharia Sitchin, porque se le llama el dios Luna y otras. ¿Cómo pudo Sin, del que se dice que había vuelto al cielo, disgustado, realizar tales hazañas de vuelta a la tierra? Nabunai, al confirmar que Sin se había olvidado de su ira y había decidido volver al templo, a su residencia, Ejulul, confirmó el milagro. Un milagro que no ha sucedido en el país desde los días de antaño. Había tenido lugar una deidad, El país es Sumeria y Akkad, el reinado de Sumeria y Akkad, el país. Que no ha sucedido en el país desde los días de antaño. Había tenido lugar, una deidad ha bajado del cielo. Este es el gran milagro de Sin, dice un texto antiguo, que no ha sucedido en el país desde los días de antaño, que la gente del país, o sea, Sumeria y Akkad, no ha visto ni ha escrito sobre tablillas de arcilla para conservarlo para siempre.
que Sin, señor de todos los dioses y diosas, residiendo en el cielo, ha bajado desde el cielo. Lamentablemente no se aportan detalles del lugar y la manera en la cual Sin aterrizó de regreso a la tierra, pero sabemos que fue en los campos que rodean Harán que Jacob, en su viaje desde Canaán para encontrar una novia en el viejo país, viejo país, o sea, en la región de Mesopotamia, le llaman el viejo país, donde comenzó para ellos la civilización, vio una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles del Señor subían y bajaban por ella. Es un texto del Génesis, donde aparece ese relato donde Jacob, viajando desde Canaán, vio ese lugar, se encontró y dijo, aquí este lugar parece que es de los dioses, y levantó una estela en ese lugar, iba de camino a Harán. Al mismo tiempo, entonces Charasichi nos está queriendo decir que quizás es el momento en que ese Dios, es un relato en que ese Dios baja, llega, vuelve a su ciudad y desciende ahí en su nave. Eso es lo que nos está queriendo decir Charasichi, que quizás fue ese hecho ya mencionado en la Biblia. Por eso dice, no se aportan detalles del lugar y la manera en la cual Sin aterrizó de regreso a la tierra. Viene en una nave, ¿no? Tiene que aterrizar. Sería ese hecho mencionado en la Biblia, donde Jacob ve una escalera que sube al cielo, ¿no? Y gente subiendo y bajando por ella. Al mismo tiempo que Nabu-Nait restauraba los poderes y los templos de Nan-Nar-Sin, restauró también los templos y el culto de los hijos gemelos de Sin, que son ¿quiénes? Inanna, la dama de Anu, y Utu, el resplandeciente. Son dos gemelos, hijos de Nan-Nar-Sin. Entonces los restaura a ellos también en esa ciudad, al padre y a los hijos. Ambos eran hijos de Sin y de su esposa oficial Ningal, siendo así por nacimiento miembros de la dinastía divina, o sea, de los Anunnakis. Dinastía divina. Inanna era técnicamente la primogénita, pero su hermano gemelo Utu era el hijo primogénito, y por tanto el hijo es el que hereda entre los Anunnaki, la mujer no hereda. Y por tanto el heredero dinástico legal. A diferencia de la rivalidad que existía en el caso similar de Esaú y Jacob, aquí Charasichi hace una referencia, una comparación con lo que el texto aquel de la Biblia, que habla de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Los dos niños divinos crecieron muy unidos entre sí, a diferencia de Esaú y Jacob, que crecieron como desunidos. Aquí dice que Inanna y Utu crecieron juntos, se ayudaban mutuamente, compartían experiencias y aventuras. ¿Qué tipo de aventuras? En otros textos parece que se dicen que eran aventuras amorosas entre los dos gemelos. Se ayudaban mutuamente, y cuando Inanna tuvo que elegir marido entre los dos dioses, fue a su hermano en busca de consejo. Inanna y Utu habían nacido en tiempos inmemorables, cuando solo los dioses habitaban la tierra. Eso fue antes, miles de años antes del diluvio, habían nacido. Y ahora está hablando aquí textos que son ya después del diluvio. Por eso, como decíamos en la lectura del libro perdido de Enki, los Anunnaki, su ciclo de vida es diferente al de nosotros, es más prolongado. Un año aquí en la tierra es igual a un año de Nibiru, es igual a 3.600 años aquí en la tierra. Entonces imagínense cuánto vivían esos señores comparado con el ciclo de vida de nosotros. Y dice entonces que Inanna y Utu habían nacido en tiempos inmemoriales, o sea, antes del diluvio, miles de años, cuando solo los dioses habitaban la tierra, o sea, el ser humano no había sido creado por los Anunnakis todavía. La ciudad dominio de Utu se llamaba Sipar,
que significa ciudad pájaro, donde estaba el espacio puerto donde descendían y subían las naves, desde Nibiru hacia Marte o hacia Nibiru. Sicpar, la ciudad pájaro. Ahí comandaba, el comandante ahí era Utu. Entonces era un hombre experto en naves, en administración, en vuelos espaciales. Por eso lo nombraron el comandante ahí, en Sicpar, Utu, gemelo de Inanna. Y él fue el que le enseñó a Inanna, a su hermana, a pilotar nave y todas esas cosas. Dice, Sicpar estaba entre las primeras ciudades que habían establecido los dioses en Sumer. Nabu-Nai decía en una inscripción que cuando emprendió la reconstrucción del templo de Utu, llamado Ebarbara, casa resplandeciente, en Sicpar, pues dice, busqué su antigua plataforma cimiento, o sea, la que había sido cubierta por el diluvio, y profundicé 18 codos en el suelo. Utu, el gran señor de Ebarbara, me mostró personalmente, ven cómo andan los dioses personalmente al lado del rey, mostrándole dónde estaban las bases de la antigua ciudad de Sicpar, para encima de esos levantar otra nueva Sicpar. Entonces, dioses son personas que se mezclan con los terrestres para luchar, a veces acompañarlo en la guerra, o, como dice aquí, personalmente me mostró, mostrándole un lugar donde estaba una ciudad antigua, de miles de años atrás. Me mostró personalmente la plataforma, cimiento, de Naram-Sin, hijo de Sargón, que durante 3200 años ningún rey antes que yo había visto. Le está mostrando el dios Sin a este rey Nabu-Nai los cimientos de la antigua Sicpar para que él levantara otra ahí. Dice, hacía 3200 años atrás ningún rey antes que yo había visto. Y Sin ya reinaba en esa ciudad destruida. Más de 3200. Imagínense el ciclo de vida de esos personajes. Vivir para ellos 30.000 años, 100.000 años, 50.000 años, eso es poco. Su ciclo de vida es así, no es que sean dioses. Cuando la civilización floreció en Sumer y el hombre se unió a los dioses en el país entre los ríos, o sea, ya el terrestre existía y como vimos en el libro perdido de Enki, llegó una etapa en que los Anunnaki necesitaban de los terrestres siempre y construyeron ciudades, le enseñaron a los terrestres a construir ciudades también, a trabajar ladrillos, y después ellos decidieron, los Anunnaki, construir también ciudades para los terrestres, y también ellos vivían en esas ciudades donde vivían los terrestres, siendo atendidos y servidos como los dioses. Entonces fueron etapas. Primero vivían ellos solos y los terrestres vivían apartados. Después se les dejó a los terrestres vivir en las ciudades de los dioses. ¿Para qué? Para que los sirvieran. Necesitaban servidores. Son etapas de la relación entre los Anunnaki y los terrestres, los llamados dioses. Cuando la civilización floreció en Sumer y el hombre se unió a los dioses en el país entre los ríos, Utu estaba relacionado principalmente con la ley y la justicia. O sea, fue como de los primeros que implantó el sistema legal, la ley y la justicia en las ciudades donde vivía. Y de ahí la aprendieron los terrestres. Sobre todo los reyes, que eran de ese círculo de personas, como ya les dije, formados en la residencia de los Anunnaki, con ciertos conocimientos. Una élite se fue formando, usando un lenguaje actual, se fue formando esa élite ahí. Y de esa élite sacaban los Anunnaki a los reyes, a los sumos sacerdotes, mujeres para ellos también. Y las mujeres sacaban hombres como esposos para ellas también de esa élite. Dice, Utu estaba relacionado principalmente con la ley y la justicia. Varios códigos legales primitivos, aparte de acogerse a Anu y a Enlil, se presentaron también en busca de aceptación y adhesión, porque fueron promulgados de acuerdo con la palabra verdadera de Utu.
El rey babilonio Hammurabi inscribió su código legal en una estela en cuya parte superior se le representó a él recibiendo las leyes de mano del dios Sin. Aquí en esta figura aparece el dios Sin recibiendo las leyes, el dios, el rey recibiendo las leyes del llamado dios Sin. Las leyes, dice aquí. Pero también está recibiendo aquí como una cuerda de medir para que haga una construcción de una cuerda de medir. Parece que el llamado Dios tiene en la mano una especie de cuerda de medir, entregándosela al rey para que le construyan sus ciudades. Es como una imagen diciéndole que le está entregando los planos arquitectónicos de la construcción que va a levantar. Muchas tablillas descubiertas en Sippar, esa ciudad donde estaba el espacio puerto, atestiguan la reputación de la ciudad en tiempos antiguos como lugar de leyes justas y buenas para los terrestres. Algunos textos representan al mismo Utu juzgando a dioses y hombres. Sippar fue de hecho la sede del Tribunal Supremo de Sumer. La justicia por la que abogaba Utu recuerda al sermón de la montaña en el Evangelio, que da Jesucristo, el sermón de la montaña. Hay un planteamiento de lo que se entiende Jesús como justicia en el sermón de la montaña. Recuerda el sermón de la montaña que se registró en el Nuevo Testamento. Una tablilla de sabiduría sugería que el siguiente comportamiento del rey, el gobernante, para con su pueblo, era el comportamiento que quería Utu, que complacía a Utu. Dice, ni siquiera hagas daño a tu oponente. Al que te haga mal, recompénsale con bien. Hasta a tu enemigo, que se haga justicia. No dejes que tu corazón sea inducido a hacer el mal. Al que pide limosna, dale alimentos para comer. Dale vino para beber. Sé servicial, haz el bien. Eso también nos deja ver que ya existían los pobres. La sociedad se fue clasificando. Habla aquí de defender al más pobre. Entonces ya existía esa situación de pobreza, de miseria. No tener ni para comer y tener que pedir limosna en las calles. Por garantizar la justicia e impedir la opresión, eso es lo que entendía entonces, lo que nos viene de Utu, que debía de entender si le agradaba a él cuando el rey practicaba la justicia en ese sentido, de favorecer a los más pobres. Y para el día de hoy eso se aplica a cualquier gobernante. Defender al pueblo, no robarse el dinero del pueblo, el dinero público. Hay como una debilidad de los gobernantes que hemos tenido en todos los países del mundo en echarle mano al dinero público para beneficiar a otros que ya tienen demasiado. Los imperios hacen eso también, ¿no? Benefician a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, no los dejan caer. Pero a los pobres que se están muriendo en la miseria no los levantan. ¿Y qué es lo que vemos hoy, señores? Fíjense cómo vuelve y se actualiza la cosa. ¿A quién le está dando Biden de Estados Unidos millones y millones, casi mensual, a los ladrones de Ucrania? Porque 5 o 6 años atrás Ucrania era el país más corrupto del mundo. Por eso ni lo aceptaban en la Unión Europea. Demasiado corrupción. No el pueblo ucraniano, sus gobernantes, la élite más corrupta de Europa. Ese país es horrible. Son la gente que están gobernando todavía ahí. Y a esa gente que le está mandando Estados Unidos y Europa millones y millones de euros, de dólares. Y encima también armas. Ni un centavo para Haití, ni un centavo para África. Y le siguen manda y manda dinero. Y el dinero ustedes creen que está llegando al pueblo ucraniano. No, hay gente que está muriendo de hambre, no tiene ni cereales. Ese dinero se le están repartiendo a las empresas estadounidenses que ya están en Ucrania. Se fueron corriendo a esperar que llegara el dinero. Es la corrupción.
Y son esos los que están bebiendo el dinero que aprueba el Congreso de Estados Unidos, que manda el presidente la ley, la firma la ley. Son esos que están recibiendo el dinero enviado para Ucrania. Y algunas de las élites de Ucrania se están beneficiando, hasta vendiendo las armas a otros países. Es el gran negocio. No es ayudando al pueblo de Ucrania como ellos cantaletean en la media que ya está vendida, en los medios de comunicación vendidos. No es al pueblo de Ucrania que están ayudando, es a los ricos allá y a la élite que se creó allá corrupta, junto con los grandes empresarios, comerciantes, estadounidenses que están allá lucrando, esperando que llegue el dinero, echárselo en el bolso. Es un toma y vuelve el dinero al mismo que lo está supuestamente donando. Un gran negocio, con la excusa de la guerra de Putin. Dice, muchas tablillas, es que ese era el tipo de justicia que Utu le agradaba, ¿no? Decíamos, por garantizar la justicia e impedir la opresión y quizás por otras razones, como veremos más adelante, Utu fue considerado el protector de los viajeros. Sin embargo, los epítetos más habituales y duraderos que se le aplicaron a Utu tenían que ver con su resplandor. Desde tiempos muy antiguos se le llamó Bagbar, el resplandeciente. Era Utu el que derrama una gran luz, el que ilumina cielo y tierra. Eso podía hacer referencia a que era el comandante de Sigpar y era el que enviaba esos cohetes que soltaban una luz inmensa y iluminaban todos los alrededores. Porque también los Anunnaki tenían esa, ya le dije antes, le brillaban más los ojos. Vienen de un planeta donde el sol es más débil. Entonces le brillaban más los ojos y eso era una característica física de ellos en relación a los terrestres. Pero también puede ser que tuvieran esa tecnología, son millones de años enfrente de nosotros, ¿no? Que tenían un brillo, les salía una luz, un brillo, diferente a nosotros los terrestres. Puede ser eso, el resplandeciente, ilumina cielo y tierra. Hammurabi en su inscripción llama al dios por su nombre acadio, Shamash, que en lengua semita significa sol. De ahí que los expertos, dice Zecharia Sitchin, los expertos europeos estadounidenses, aceptaran que Utu Shamash fuera el mesopotámico dios Sol, el dios Sol. Más adelante mostraremos que aunque a este dios se le asignara el Sol como homólogo celeste, o sea, a cada uno de los Anunnaki, no a cada uno, a los principales Anunnaki siempre se le asignaba un planeta como su imagen, ¿no? Como hacían los griegos, ¿no? A los dioses le asignaban un planeta, Mercurio, Neptuno, Urano, el dios Marte. Eso es lo que está queriendo decir aquí Zecharia Sitchin. Más adelante mostraremos que, aunque a este dios se le asignaba el sol como homólogo celeste, hubo otro motivo para afirmar que derramaba una brillante luz. Hubo otro motivo. Dice Zecharia Sitchin que más adelante en este libro va a mostrar eso. Cuando llevaba a cabo las tareas que le había asignado su abuelo Enlil. Del mismo modo que en que los códigos legales y los archivos judiciales son los certificados humanos de la presencia real entre las antiguas gentes de Mesopotamia, de una deidad llamada Utu Shamash. Existen también innumerables inscripciones, textos en salmos, oráculos, oraciones y representaciones que atestiguan la existencia y la presencia física de la diosa Inanna, cuyo nombre acadio era Ishtar. Un rey de Mesopotamia del siglo XIII a.C. decía haber reconstruido su templo en la ciudad de su hermano, Sigpar, sobre unos cimientos que en aquel momento tenían 800 años de antigüedad. Pero en su ciudad
central, Uruk, los relatos sobre ella se remontaban a los tiempos de antaño. Ahora está hablando de Inanna, la gemela de Utu. Conocida por los romanos como Venus, como la historia de los Anunnaki, esa historia de los Anunnaki pasa de una cultura a otra y simplemente le cambian los nombres, pero son los mismos personajes. En Asia, en Oriente Medio, aquí en América, son los mismos personajes con otros nombres. Porque tenían naves que podían desplazarse de un lugar a otro del planeta. Conocida por los romanos como Venus, por los griegos como Afrodita, Astarte por los cananeos y los hebreos, Ishtar o Esdar para los asirios, babilonios, para los hititas y otros pueblos de la antigüedad, Inanna, Inin o Ninni para los acadios y los sumerios, y por otros de sus muchos apodos o epítetos. Ella fue en todas las épocas la diosa de la guerra y la diosa del amor. Son dos características de Inanna. Diosa de la guerra y diosa del amor. Sexualmente era suelta, liberal como diríamos hoy, y también guerrera. Una mujer feroz y hermosa que, aun siendo nada más que la bisnieta de Anu, se ganó por sí misma y por sí misma un lugar importante entre los grandes dioses del cielo y de la tierra, ambiciosa por el poder hasta el extremo. Y llegó un momento en que conquistó el poder. Como una diosa joven que era, al menos en apariencia, tenía asignado un dominio en una tierra lejana al este de Sumer. En el libro perdido de Enki vemos que a ella se le asignó la tercera región, lo que hoy es la India, por ahí esos lugares. Afganistán, Pakistán, la India, todas esas regiones por ahí, montañosas, era la tercera región que se le asignó a la diosa, a la llamada diosa Inanna. Y donde había una gran ciudad, la ciudad de Arakta, que todavía están las ruinas por ahí, en Afganistán y la India, por ahí, entre eso, Pakistán y la India, en esos lugares por ahí aparecen las ruinas de Arakta todavía. Ella fue en todas las épocas la diosa de la guerra y la diosa del amor. Entonces, como una diosa joven que era, al menos en apariencia, tenía asignado un dominio en una tierra lejana al este de Sumer. Como le estoy diciendo, ¿no? Al este de Sumer queda la India, Pakistán, Afganistán, esas regiones montañosas por ahí. La tierra de Arakta fue allí donde la noble Inanna, reina de todo el país, tuvo su casa, tenía su templo, su residencia en esa tercera región que le dio. Pero como vimos en el libro perdido de Enki, ella no se conformó con su región, la desarrolló poco, quería meterse aquí en la región de Edín, en la Mesopotamia, y ahí consiguió una ciudad. En base a sus amoríos con su bisabuelo Anu, consiguió una ciudad ahí, una nave también, en la Mesopotamia. Dice, Inanna tenía ambiciones mayores en la ciudad, no se conformó con la ciudad ya en su región, la tercera región que se le asignó. Pero Inanna tenía ambiciones mayores. En la ciudad de Uruk, ahí en Mesopotamia, se erguía el gran templo de Anu, ocupado por este solo durante sus ocasionales visitas de estado al planeta Tierra. Venía de Nibiru, como el rey allá, en varias ocasiones visitó el planeta y se le hospedaba en esa ciudad, en ese que tenía un templo ahí, una residencia lindísima que se construyó especialmente para cuando él viniera, residiera ahí. Pero como no residía permanentemente, vivía allá en Nibiru, y se relacionó amorosamente con Inanna, su bisnieta, y le regaló esa ciudad y esa que había sido asignada para él. Dice, pero Inanna tenía, en la ciudad de Uruk se erguía el gran templo de Anu, ocupado por este solo durante sus ocasionales visitas de estado a la tierra, e Inanna puso sus ojos en esta sede del poder. Las listas de reyes sumerios dicen que el primer soberano no divino de Uruk fue
Mesquiasgasher, hijo del dios Utu, a través de una madre humana. ¿Ven? Ya les decía que en los llamados templos que decían los terrestres, que las residencias de los Anunnaki, también había mujeres de esa élite que ellos formaban para que administraran sus residencias o templos. Y de esa élite sacaban ellos los reyes, sacaban a los sumos sacerdotes, pero que también de esa misma élite sacaban a las mujeres para ellos tener hijos con ellas, o amantes, o para satisfacerse también sexualmente. Y dice que y todos tenían eso, en sus ciudades tenían esa estructura. Mujeres terrestres a su disposición, de una élite, no cualquier mujer. Y las usaban. Aquí dice que este Utu tuvo dice que el primer soberano no divino, o sea que no era Anunnaki en la ciudad de Uruk, fue Mesquiasgasher, hijo del dios Utu a través de una madre humana. O sea, se casó con una terrestre, lo tuvo con una terrestre de esas que vivían en la residencia de él, en sus templos. Hijo del dios Utu a través de una madre humana. A él le sucedió su hijo Enmerkar, un gran rey sumerio. Y Nanna, por tanto, era la tía abuela de Enmerkar, porque era hermana de Utu. Y no tuvo demasiadas dificultades para persuadir a su sobrino nieto de que ella debía ser en verdad la diosa de Uruk, más que de la remota Arakta, por allá por la India, donde estaba su región. Quería vivir ahí en la región de Ledín, en la Mesopotamia, y reinar ahí. Y esa Inanna también, cuando tenía que echarle mano a uno terrestre en la cama, también le echaba mano. Por eso sexualmente era muy famosa, ¿no? Cantidad de hombres terrestres con los que tuvo un relacionamiento sexual. Dice, un largo y fascinante texto llamado Enmerkar y el Señor de Arakta, dice que Enmerkar envió emisarios a Arakta utilizando todos los argumentos posibles en una guerra de nervios, para obligar a Arakta a someterse, porque el señor Enmerkar, que es el servidor de Inanna, la hizo reina de la casa de Anu. El poco claro final del relato épico insinúa un final feliz, aunque Inanna se mudó a Uruk, no abandonó su casa en Arakta, o sea, no abandonó el reino de Arakta, pero ambicionaba vivir ahí en la región de Mesopotamia y lo consiguió. Dice Enmerkar, que es el servidor de Inanna, la hizo reina de la casa de Anu ahí en Uruk. El poco claro final del relato épico insinúa un final feliz, aunque Inanna se mudó a Uruk, no abandonó su casa en Arakta, que terminara convirtiéndose en una diosa itinerante de Arakta, que era donde estaba su reino, hacia Uruk. Iba y venía en su nave, así se la pasaba Inanna. Itinerante. Tampoco sería improbable, pues Inanna Ishtar se la conoce en otros textos por ser una arriesgada viajera. Y aparece, ya le mostramos en el libro perdido de Enki unas imágenes donde aparece ella vestida de piloto, con ropa de piloto para pilotar su nave. La ocupación del templo de Anu en Uruk no podía haber tenido lugar sin el conocimiento y el consentimiento de éste. Y los textos nos dan unas marcadas pistas sobre cómo se obtuvo ese consentimiento, cómo Inanna consiguió hacerse dueña propietaria de la residencia y de la ciudad que se le construyó a Anu cuando visitaba la tierra. Inanna no tardó en ser conocida como Anunitun. ¿De qué modo que consiguió Inanna esa ciudad y esa residencia? Fíjense, Inanna no tardó en ser conocida como Anunitun, un apodo que significa amada de Anu, su bisabuelo. A ella se refieren en los textos como la sagrada amante de Anu. Y de todo esto se desprende que Inanna no solo compartió el templo de Anu, sino también su cama. ¿Ven? Entre los Anunnaki sucede eso mucho. El abuelo con la tataranieto, la bisnieta,
Para ellos eso es normal entre ellos, tener relaciones sexuales de esa manera, sí. Lo que para nosotros hoy nos ha metido en la cabeza las religiones, que es incesto. Dice, a ella se refieren los textos, la sagrada amante de Anu. Y de todo esto se desprende que Inanna no solo compartió el templo de Anu, sino también su cama. Cada vez que venía a Uruk, o en las ocasiones en que ella subía a su morada celestial, que iba a Nibiru. Después de maniobrar hasta conseguir la posición de diosa de Uruk y señora del templo de Anu, porque la señora de la residencia de Anu ahí, en Uruk. Ishtar recurrió al fraude para potenciar la posición de Uruk, así como sus propios poderes. Lejos Éufrates abajo, está hablando del río Éufrates, que va desembocando ahí en Mesopotamia, en el sur. Éufrates abajo estaba la antigua ciudad de Eridu, la primera ciudad que se fundaron los Anunnaki. Recuerden el libro perdido de Enki. Enki la fundó para él, la residencia de él ahí permanentemente, en el sur de la Mesopotamia, ahí, cerca de los pantanos de lo que hoy es Irak. A Éufrates abajo estaba la antigua ciudad de Eridu, el centro de Enki. Siendo conocedora de los grandes conocimientos del Dios en todo tipo de artes y ciencia de la civilización, o sea, ya tenía los conocimientos, tenía conocimiento de que Enki era un genio en eso de civilizaciones, conocimiento de todo tipo. Y Inanna tomó la decisión de rogar, pedir prestados o robar estos secretos, intentando utilizar obviamente sus encantos personales. Ya lo vimos en el libro perdido de Enki, como hizo Inanna para ir a visitar a Enki en su ciudad Eridu, ir sin ropa interior y provocar a Enki con su físico, con su cuerpo, y consiguió. Se puso a beber con él y él se emborrachó, estaba más mayor que ella. Y ahí aproveché y le robó como los discos duros, digamos, donde estaban todos esos conocimientos para levantar una civilización, y huyó con ese robo que hizo, utilizando sus encantos personales, o sea, su físico. Inanna se las ingenió para visitar a su tío abuelo Enki a solas. Este hecho no le pasó desapercibido a Enki, que instruyó a su maestresala para que preparara cena para los dos. El hombre se encantó con la presencia de su bisnieta tan sensual, y que lo iba a visitar sola, como ya les dije, sin ropa interior, porque lo dice en el texto que leímos en el libro perdido de Enki, que los provocaba mostrándole la vulva por debajo de la ropa cuando se levantaba o se abajaba. Y él se alocó y comenzaron a beber y lo emborrachó. Se quedó él emborrachado y ella no. Y entonces cuando ella llegó, como veíamos, él mandó a su servidor que preparara todas las habitaciones, la habitación de él, y la acomodara. Él pensaba que Inanna era pan comido, como decimos, y el pan comido fue él. Entonces que Enki le dice a su servidor: ven, Isimut, mi maestresala, escucha mis instrucciones, te he de decir algo, ten en cuenta mis palabras. La doncella, completamente sola, ha dirigido sus pasos hacia el Apsu. Que la doncella entre en el Apsu de Eridu. Dale de comer pasteles de cebada con mantequilla. Escánciale agua fría que refresque su corazón. Dale de beber cerveza. Es un texto que dice de la invitación que le hace Enki a su servidor para que prepare el ambiente, para que, dice doncella, se sienta bien el ambiente ahí. Feliz y bebido, dice, Enki estaba preparado para hacer cualquier cosa que le pidiese Inanna. Ya estaba borracho. Y ésta audazmente le pidió las fórmulas divinas que eran la base de una elevada civilización. Ese hecho de una mujer que aprovecha su físico y le trastorna la cabeza
o al rey, o en este caso a Enki, hay un paralelo en la Biblia, ¿no? Cuando una de las tribus de los judíos le corta la cabeza a un rey ahí, hay que era un rey babilónico, y también cuando en el Nuevo Testamento también hay otro paralelo en donde el rey le encantó la manera como danzó una mujer ahí y le ofreció la cabeza de Juan el Bautista, porque bebiendo vino medio borracho le encantó los movimientos sensuales de la mujer que fue la moza, la joven a danzarle. Y parece que era la mujer de Herodes, su hija, no sé qué. Y le pidió, el rey le dijo, pídeme lo que quieras que te lo daré. O sea, una locura así solo sale de una gente que está medio borracho. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras, porque la vio danzando, se le fue la cabeza. Y ella le pidió, dame la cabeza de Juan Bautista, porque eso le dijo la mamá, porque Juan Bautista atacaba a la mamá de ella, ¿no? Diciéndole que estaba viviendo como concubina del rey ahí, en situación ilegal. Son paralelos que hay en la Biblia sobre este caso de Inanna, y no dudamos de que esos paralelos tuvieran esa base aquí. La de Inanna, cuando fue donde Enki, le sacó lo que ella quería en base a su inteligencia y a su físico. El poder del físico femenino es grande sobre los hombres. La mayoría de los hombres baja la guardia cuando llega una mujer y se le ofrece como la débil, la que va a ser conquistada, la fácil de conquistar. La psicología masculina educada de esa manera fácilmente cae en las armadillas, en las redes de esa mujer que va a conseguir un objetivo. Dice, feliz y bebido, dice, que estaba borracho. Enki estaba preparado para hacer cualquier cosa que le pidiese Inanna. Y ésta audazmente le pidió las fórmulas divinas. Como la hija de la que era amante de Herodes, le pide, dame la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, para que ya deje de molestar a mi madre. Y ésta audazmente le pidió las fórmulas divinas, como unos discos duros, que eran la base de una elevada civilización, todo ese conocimiento que había ahí. Enki le dio alrededor de 100 de ellas, entre las que estaban las fórmulas divinas pertenecientes al señorío supremo, la realeza, las funciones sacerdotales, las armas, los procedimientos legales, la escribanía, el trabajo de la madera, incluso el conocimiento de los instrumentos musicales y de la prostitución del templo. Puro conocimiento en un disco duro, diríamos hoy. Se los robó. El viejo borracho se los entregó, ella se los llevó. Él fue que me los dio. Fíjense, puro conocimiento. La prostitución sagrada en los templos la implanta Inanna. Aunque ya otros Anunnaki usaban eso, como ya vimos, usaban los servicios que tenían de tantos terrestres, hombres y mujeres en sus residencias, llamados templos, para tener relación sexual con terrestres, mujeres disponibles ahí también. Inanna inicia esa prostitución sagrada en sus ciudades, en sus residencias. Para cuando Enki despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, se le fue la borrachera. ¿Qué fue lo que yo hice? Le entregó lo que no le quería entregar a Inanna. Para cuando Enki despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, Inanna ya estaba volviendo a Uruk. Enki ordenó perseguirla con sus terribles armas. En el libro perdido de Enki se nos dice que ya Inanna en su nave volvió a Uruk, y Enki en una nave más poderosa mandó a su servidor a perseguirla y la alcanzó, pero Inanna ya había hecho un plan y la alcanza, y ya los discos duros, eso como decimos, ya no estaban con ella. Para cuando Enki despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, Inanna ya estaba volviendo a Uruk. Enki ordenó perseguirla con sus terribles armas, pero fue en vano,
pues Inanna se había ido a toda velocidad en su barco del cielo, o sea, en su nave. Con bastante frecuencia se representa a Ishtar o Inanna como a una diosa desnuda, por esa capacidad que tenía de utilizar su sexualidad para conseguir sus objetivos. Desnuda, haciendo gala de su belleza. Hay veces en que incluso se la representaba levantándose las faldas para mostrar las partes bajas de su anatomía, como en esta figura que ya le mostré en el libro Perdido de Enki. Aquí está ella mostrando sus partes desnudas, ¿no? Sus partes bajas, sus partes íntimas. Entonces sigue diciendo: esta capacidad de Inanna de usar sus encantos físicos. Hay otro caso donde ella utiliza también su capacidad física, sexual, para conseguir su objetivo, y no siempre lo consigue. Cuando no lo consigue se molesta. Es una actitud que todavía hoy, fíjense, a miles y miles de años, todavía en muchas mujeres sucede, porque muchos hombres son formados con esa mentalidad, ¿no? De que si una mujer le ofrece, ellos no pueden decir que no, que como que es imposible, ¿no? Resistirse a la atracción de un cuerpo femenino que se les ofrece. Entre las clases populares y también entre gente formada existe esa mentalidad, ¿no? ¿A quién le ofrecen que no coma? ¿A quién le dan pan que no coma? O sea, ¿qué mujer que se le ofrece uno desnudo uno no va a tener relaciones sexuales con ella? Tienen eso esos esquemas, son esquemas, porque no todo el mundo es así. Y las mujeres también tienen el mismo esquema desde la parte femenina. Ellas creen que cuando ellas ofrecen, el hombre no puede resistir. Y cuando resiste, la mujer dice que no, el hombre se pone violento. Porque él cree que el hecho de que ella le ofreciese eso ya tiene que consumarse el acto sexual. Entonces, él también se pone violento porque no cree que debe de conseguirse hacer sexo con esa mujer que se está ofreciendo. Y ella también tiene exactamente la misma actitud. Cuando ella ofrece, ella piensa que el hombre no puede resistirse. Y cuando él se resiste, ella también se molesta, se pone violenta, la misma actitud. Son esquemas, porque no todo el mundo es así. Pero son esquemas que se repiten a nivel casi general en nuestras culturas. Y parece que la violencia de la mujer cuando es rechazada es más fuerte que la del hombre cuando es rechazado por la mujer. Parece, ¿no? Estoy diciendo, parece. Dice que con bastante frecuencia se le mostraba a esta Inanna o Ishtar haciendo gala de sus atributos de belleza, su físico. Ahora parece, Secharia Sitchin va a dar un ejemplo de un hombre que rechazó esos avances sexuales de una mujer, en este caso de Inanna, y cómo ella reacciona. Dice: Gilgamesh, soberano de Uruk, era rey en Uruk, la ciudad que era de Inanna. Gilgamesh era un tipo altísimo, un gigante casi, el rey Gilgamesh. Hay un libro muy famoso que se llama la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, soberano de Uruk, alrededor del 2900 a.C., en parte humano y en parte divino, porque su madre era una Anunnaki y su padre un terrestre. Y en parte divino por ser hijo de hombre terrestre y de Anunnaki o diosa. También fue objeto de la seducción de Inanna, aun cuando por aquel entonces ella ya tenía un esposo oficial. Habiéndose lavado después de una batalla y habiéndose puesto un manto con flecos sujetos con una faja, dice de Gilgamesh, la gloriosa Ishtar posó sus ojos en su belleza. Dice en el libro Perdido de Enki, se relata este hecho más detalladamente. Dice que ya lo vio tomando baño y le vio el cuerpazo y lo que tenía en medio de las piernas, y dice que ella se apasionó, lo deseó. La gloriosa Ishtar posó sus ojos en su belleza, la de Gilgamesh, el hombre. Ven, Gilgamesh, sé tú mi amante, ven, dame tu fruto. ¿Ves? Él está llamando a tener relaciones sexuales con ella. Tú serás mi macho, yo seré tu hembra. Pero él la rechaza.
Por eso le estaba diciendo que eso de que cuando una mujer ofrece, el hombre no puede resistir, se ha hecho cultura en muchos pueblos nuestros, pero no todo el mundo es así. O sea, no hay un esquema fijo para hombres y mujeres, porque somos distintos, tenemos formaciones distintas, ¿no? Aunque seamos hombres y mujeres. Y ella lo convida a que se relacione sexualmente con ella, porque lo ve, la atrae la visión del cuerpo de ella como atrae al hombre la visión del cuerpo desnudo de la mujer. Pero Gilgamesh sabía con quién estaba tratando, ya conocía las aventuras de Inanna, y le responde: ¿a cuál de tus amantes amaste para siempre, Inanna? Le preguntó. O sea, él no quiso tampoco un relacionamiento casual, una aventura. Dice: ¿a cuál de tus amantes amaste para siempre? Le preguntó él a ella. ¿Cuál de tus acompañantes te complació en todo momento? O sea, que parece que los terrestres no daban cuenta de la capacidad sexual de esta mujer. ¿Cuál de tus acompañantes te complació en todo momento? Dice Gilgamesh. Y recitando una larga lista de sus amoríos, Gilgamesh se negó a complacerla. Con el transcurso del tiempo, a medida que asumía rangos más elevados en el panteón y con la responsabilidad de los asuntos de Estado, Inanna Ishtar comenzó a mostrar más cualidades marciales, y a menudo se la representó como una diosa de la guerra, armada hasta los dientes. En otro texto más amplio, en el libro perdido de Enki, vemos que ella se puso violenta con Gilgamesh, hasta quiso matarlo, porque rechazó sus avances sexuales. Entonces esa mentalidad existe hasta el día de hoy, ¿no? Como ya les dije, las mujeres piensan que cuando ellas avanzan, ofrecen, el hombre no puede decir que no. Si dice que no, lo insultan, lo ofenden. Tú eres un maricón, dice, no te gustan las mujeres, ¿qué? O sea, tratan de atacar moralmente con las palabras. Y los hombres también se ponen violentos cuando la mujer dice no, no te voy a dar. Y él cree que debería darle, ¿no? Porque ella se estaba como ofreciendo. Entonces los dos, hombres y mujeres, reaccionan prácticamente al mismo nivel, pero que eso no se da en todos los hombres y las mujeres, le aclaraba. Entonces dice que pasaba del deseo sexual a la violencia. Es una personalidad como un poco dividida. ¿Y violencia contra quién? Normalmente era contra los terrestres. Dice en el libro perdido de Enki que ella llegó a un momento en que en su ciudad decretaba que todas las mujeres recién casadas, las novias, antes de acostarse con su novio en la noche de boda, tenían que enviárselo a ella, al novio. La primera que lo iba a usar a él era ella, Inanna. Y que normalmente ellos amanecían muertos en la cama. ¿Y qué terrestre podía reclamarle a un Anunnaki? ¿O a dónde iba para que le hagan la justicia? Si al rey lo colocaba el Anunnaki, al sumo sacerdote lo colocaba el Anunnaki, ellos eran los que mandaban. Entonces las novias tenían que conformarse y darse a la tarea de buscar otro novio. Y Nana llegó a eso. Dicen otros textos, como vimos en el libro perdido de Enki. Una diosa guerrera, fíjense, son como dos extremos, ¿no? La violencia sexual, la violencia de matar. Y eso está muy unido hoy, señores. ¿Ven? Eso que yo estoy diciendo tiene unas consecuencias sociales muy serias y muy profundas. La violencia, tanto de mujeres contra hombres, pero más de hombres contra mujeres. Parece que se está viendo eso. No que parece, que es una realidad. Del hombre hacia la mujer, por la cuestión de la sexualidad. Las inscripciones dejadas se le muestra como diosa de la guerra, armada hasta los dientes. Aquí está, en esta figura, armada hasta los dientes, con una cantidad de armas encima. Es una guerrera. ¿Y guerrero qué es lo que hace? Que mata.
Las inscripciones dejadas por los reyes asirios relatan cómo iban a la guerra por ella y bajo sus órdenes. Ella mandaba a los terrestres a hacer guerra, a matar, y a veces les ayudaba. Mandaba a los terrestres. Las inscripciones dejadas por los reyes asirios relatan cómo iban a la guerra por ella, por mandato de ella. Y no es lo mismo que hace el Yahvé de la Biblia, señores. A la gente que sigue ese Dios de la Biblia, de las religiones, el Dios guerrero. El libro de la guerra de Yahvé aparece en la Biblia mencionado, ¿no? Es un criminal. Mandaba a matar y a quemar todo. Mujeres, niños, animales, viejos, todo. Arrasen con todo. Anatema, decía en la Biblia. Constantemente el Antiguo Testamento está lleno de matanza ordenada por los dioses. Son los Anunnaki. Y entre ellos el tal Yahvé ese de la Biblia. Los reyes asirios relatan cómo iban a la guerra por ella y bajo sus órdenes, cómo les aconsejaba directamente cuándo esperar y cuándo atacar. ¿Ve? Son los Anunnaki que le enseñaron a los terrestres a guerrear, a matarse entre ellos también. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de los terrestres matándose a través de guerra. Y si no hay guerra, mucha gente ahora... Hay gente que ya vive de la guerra matando. Si no hay guerra... no se venden las armas. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? ¿Cuántos de los años de existencia de Estados Unidos han dedicado a la guerra? Porque es el gran negocio del capitalismo, ¿no? La guerra. Cuando hay paz estamos sin dinero, no entra dinero. Ya tienen para morirse y les sobra dinero, pero quieren más. Entonces, donde hay paz, no queremos paz, queremos que se haga guerra. ¿Para qué? Para vender las armas y seguir acumulando más dinero y más poder. Que se maten miles, a ellos no les importa eso, están obsesionados con la guerra. Dice, cuándo atacar, cuándo esperar, cómo en ocasiones marchaba a la cabeza de los ejércitos, ven. Y cómo en al menos una ocasión concedió una teofanía, o sea, apareció, porque tenían los Anunnaki, por la tecnología que tienen de millones de años enfrente, pueden aparecer y desaparecer, hasta camuflarse, aparecer con el cuerpo de otra persona. Tienen esa capacidad. No hay que ser un dios para eso, es pura tecnología. A la cabeza marchaba a la cabeza de los ejércitos y como al menos en una ocasión concedió una teofanía, o sea, una aparición. Y se apareció ante todas las tropas. A cambio de su lealtad, ella les prometía a los reyes larga vida y éxito. Desde una cámara dorada en los cielos te vigilaré, les aseguraba. Desde su nave, una cámara dorada en los cielos. Entonces esa es la famosa Inanna. Vamos a dejar la lectura de Inanna. En la próxima continuaremos dando más detalles sobre ella en este libro 12º Planeta, para que no se haga muy larga esta lectura. Gracias a todos y a todas las que nos ven en este canal.